En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muy buenos días a todos. Hoy vamos a tocar el polémico tema de la Inquisición. Las últimas 4 videoconferencias hemos hablado sobre la pena de muerte. La Inquisición y la pena de muerte están bastante ligadas. Hay que decir que los católicos, para los ilustrados masones y los jacobinos, somos culpables de haber quemado hasta las ratas de las alcantarillas. Nos encajan todo muerto habido y por haber, inclusive aquellos muertos que nunca nacieron. Hay que responder a estas mentiras y calumnias con mucha altura y basándonos en la historia. Voy a nombrar un autor que no es santo de mi devoción y que tampoco lo recomiendo, Jacques Le Goff. Jacques Le Goff escribió el famoso libro La civilización del Occidente medieval. Para que sepan quién es Le Goff, es un historiador que fue llamado a presentar la parte histórica o más bien dicho, ayudar con la parte histórica de la película El nombre de la rosa, que está basada en el libro del autor Umberto Eco, el libro El nombre de la rosa. Este libro también presenta a la iglesia medieval en modo falso, hipócrita y completamente distorsionado. Bueno, Le Goff escribió este libro, La civilización del Occidente medieval, y en las páginas 102 y 103 le pega fuertemente a los franciscanos y a los dominicos. De los dominicos dicen que fueron la imagen de la hipocresía personificada porque difundían el odio contra los así llamados herejes, a los cuales mandaban a la hoguera a través del tribunal de la Inquisición. Y después dice otra cosa, hablando de San Pedro Mártir de Milán. Dice que una revuelta en Verona acabó con la muerte de un tirano inquisidor, San Pedro, que después la Iglesia canonizó como mártir, y la Iglesia difundió la imagen de San Pedro mártir con un cuchillo clavado en la cabeza. Es decir, Le Goff está diciendo que el pueblo se rebeló contra la Inquisición, se rebeló contra San Pedro y lo mató. Esto es lo más falso habido y por haber. Para empezar, hay que explicar una cosa sobre el tribunal de la Inquisición. La Inquisición no nació contra el pueblo, sino por una petición del mismo. El pueblo quería colgar al hereje o colgar a las brujas sin ningún tipo de juicios. Es decir, lo que querían hacer era lincharlo. Nosotros nos tenemos que poner un poco en la mentalidad de aquella época. Todas las personas eran católicas, todas las personas eran creyentes. Era una sociedad guiada por el Evangelio. Entonces, así como hoy en día una persona que agarra una jeringa, pone sangre con sida y anda infectando a todos los ciudadanos, esa persona es considerada un peligro para la sociedad. El hereje era considerado el gran contaminador, la persona que mandaba a muchísimas almas al infierno, que era responsable de la condenación eterna en el infierno de muchísimos hombres y mujeres. La gente en la Edad Media se tomaba en serio la salvación del alma, no es como hoy en día que la religión es tomada inclusive como si fuese River Boca o Barcelona Real Madrid. Obviamente que no todos la toman así, pero no es que la mayoría de los católicos o de los cristianos nos comprometemos seriamente con la palabra de Dios. Pero en esa época la gente creía en serio y se tomaba en serio lo que decían las Sagradas Escrituras, el magisterio de la Iglesia, la tradición. Creían en la existencia del infierno, en la existencia del alma inmortal, en la existencia de Dios por sobre todas las cosas, un Dios uno y trino, y trataban de vivir de acuerdo al Evangelio. Obviamente, había pecados, había errores, había problemas, no todo era perfecto,
pero era una sociedad guiada por el Evangelio. Entonces el hereje era visto como una persona peligrosísima, porque Cristo aclaró con muchísima fuerza: no temáis a quienes matan el cuerpo y no pueden matar el alma. El hereje podía matar el alma porque, sometiendo en el error a una persona, lo condenaba para siempre en el infierno, y la gente tenía conciencia de esto. Entonces, la persona más analfabeta, los más simples, querían quemar al hereje sin ningún tipo de juicio. El tribunal de la Inquisición nació para frenar a la multitud hambrienta de sangre que lo quería linchar rápido, y los jueces dominicos decían: gente, paremos un poquito la mano, lo tenemos que juzgar, y lo tenemos que juzgar con misericordia, con caridad, esperemos un poquito. Y la mayoría de las veces la Inquisición terminaba absolviendo a estas personas, porque había clemencia. Si la persona se arrepentía, se la absolvía, y a otra cosa. Es más, quien se arriesgaba de terminar mal era aquel que después de la absolución gritaba: abajo el hereje, abajo la bruja, abajo este personaje nefasto. Es decir, nada que ver. La Inquisición, en la mayoría de los casos, absolvía a las personas juzgadas. En alguno que otro caso terminaban condenándola cuando había perseverancia en el error, pero en la mayoría de los casos se absolvía. Bueno, volviendo al San Pedro mártir, esta famosa revolución que lo habría matado en Verona, hay que empezar por saber quién es San Pedro mártir. San Pedro nació en Verona, desde ese punto de vista es cierto, pero murió en Brenza en el 1252, por lo tanto Verona no tiene nada que ver, como dice Legaz, ¿no? Y murió en una zona boscosa llamada Farga, que estaba camino a Milán, y lo mataron dos albigenses, dos cátaros albigenses. Entre todas las herejías que tuvo que enfrentar la Iglesia, una de ellas fue la de los cátaros albigenses, que Legaz decía que era una herejía que salió del pueblo. Esto es mentira. No salió del pueblo, salió de la nobleza. ¿Por qué la nobleza inventó esta teoría albigense gnóstica? Porque la Iglesia habría prohibido los matrimonios por consanguinidad, es decir, los matrimonios entre familia. Los nobles querían casarse entre ellos para poder mantener los bienes y para poder mantener sus riquezas. Como la Iglesia prohibía los casamientos por consanguinidad, entonces es como que los albigenses de alguna manera buscaban rebelarse contra la Iglesia y desprenderse de ella para poder casarse en familia y aumentar sus bienes y riquezas. Era la avaricia la que los hizo caer en esta herejía, no tanto un amor por la fe. Estos dos albigenses interceptaron a San Pedro mártir y a uno de sus compañeros dominicos en el viaje y los mataron clavándoles una guadaña en la cabeza. Los dos albigenses asesinos de San Pedro mártir luego confesaron su crimen y no fueron asesinados por la Inquisición como muchos podrían imaginar. La Inquisición los perdonó porque ellos decidieron entrar a la orden dominica y purgar por sus pecados, es decir, se hicieron religiosos. La misericordia existía en esa época, mucho más que ahora. Y después el famoso pueblo que se habría rebelado contra San Pedro mártir en Milán, primero cuando el pueblo acudía a los sermones de San Pedro, acudían en masa, eran multitudes, no entraban en las iglesias para poder escuchar sus sermones, porque era una persona muy amada, San Pedro. Y cuando el pueblo se enteró que había sido asesinado, se congregaron en la plaza de Milán rápidamente multitudes de personas y pidieron al Papa que sea santo súbito.
El Papa Inocencio IV analizó la Vox Populi y analizó también las causas de su muerte, y piensen que San Pedro Mártir murió en el 6 de abril de 1252 y fue canonizado el 9 de marzo de 1253, 11 meses después de su muerte. Y el pueblo de Milán le rindió tal homenaje que fundaron la famosa Basílica de San Eustorgio, donde aparece el monumento de San Pedro Mártir, que es uno de los grandes, es una de las grandes creaciones del arte gótico, hermosísimo, ahí en Milán, ¿no? Ese fue el monumento que el pueblo milanés le dedicó a San Pedro Mártir. Cuánto lo odiaban, ¿no? En masa acudían a sus sermones, en masa acudieron cuando llegó su cuerpo a Milán, se disputaban por sus reliquias, y la gente después, por iniciativa del pueblo, por iniciativa de la Vox Populi, Inocencio IV mandó acelerar el proceso de canonización para hacerlo santo. Y después, por iniciativa del pueblo, se construyó esta basílica de San Eustorgio y el famoso monumento a San Pedro Mártir. Como dice el historiador Vladimir Koudelka, un historiador dominico, las mentiras históricas de muchos historiadores modernos y muchos historiadores contrarios a la Iglesia Católica salen siempre a la luz. La mentira tiene patas cortas y termina descubriéndose. No nos creamos todo lo que nos dicen de la Inquisición y de las cruzadas en algún momento hablaremos, ¿no? Pero no nos creamos todas las mentiras, calumnias e injurias que se dicen contra nuestra amada Iglesia, porque nos podemos llevar una gran sorpresa. Como dice el refrán, a palabras necias, oídos sordos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.